leer Salmos capítulo 78 o el Salmo 78, ¿verdad? Salmos capítulo 78, vamos a leer el versículo número 3, ¿verdad? Y hasta el versículo número y el versículo número 4. Fíjense lo que dice ahí. 78, bueno, es la Reina Valera, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí. Dice Salmos 78, capítulo 78, versículo 3 y versículo 4. Dice: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Acompáñenme a hacer una oración. Todos juntos oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos permite estar aquí. Gracias por su amor y su misericordia que se han derramado sobre nuestras vidas, porque si hoy podemos estar aquí es por su misericordia, Padre, por su gracia. Todo lo que hoy somos, todo lo que hoy tenemos es un regalo inmerecido de su favor, y aquí estamos reconociendo que en cualquier momento todo puede desaparecer, en cualquier momento todo se puede ir, nuestra casa, incluso nuestra familia, nuestro trabajo, el dinero, todo, Señor. Pero oramos, Padre, para que a pesar de que aún si todo se fuera, Señor, desapareciera, que nuestra convicción, nuestra pasión de servirte, nuestra fe, nuestra confianza en ti, y nuestra adoración, esa permanezca intacta, porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, y que así sea nuestra adoración para ti. Te pedimos que nos concedas la guía de tu Espíritu Santo en este tiempo de clase, Señor, aunque a lo mejor no vamos a estar estudiando pasajes como habitualmente lo hacemos. Hoy es historia de la iglesia. Pedimos que nos concedas un corazón enseñable, un oído, Señor, espiritual, para aprender de esta lección el día de hoy, para poder bendecir a otros si tú nos das la oportunidad para compartir, pero sobre todo primeramente para nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Ok, bueno, ¿por qué leemos esto? Bueno, miren, esto habitualmente entendemos que hay mucho que aprender de... Siempre es importante que para nosotros esté claro que debemos aprender de la historia. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué es importante aprender la historia, o para qué nos serviría aprender la historia o de historia, en este caso de historia de la iglesia? Pues para no repetir los errores del pasado. ¿Se acuerdan que existe una frase, no recuerdo quién la dijo, pero que dice algo así parecido: aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla? Que nosotros tenemos que conocer también la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo en el pasado episodios oscuros, bastante oscuros, ya los hemos mencionado, para no repetirlos, ¿verdad? Para entender también cómo es que han sido los eventos en la historia de la iglesia, y las cosas que la iglesia, claro que sí, las cosas buenas que aportó, y también cuáles fueron las cosas que no ayudaron mucho al mundo. En fin, y todo nos lleva, como todo nos fue llevando hasta el punto que estamos hoy, ¿ok? Obviamente que hay muchas cosas, es bastante extenso, es la segunda parte de la historia de la iglesia, ya dimos una parte. Pero recordar, hermanos, que tenemos la responsabilidad nosotros de seguir aprendiendo de la historia y de seguir enseñándoles a la siguiente generación de la historia de la iglesia. No encubrir la parte fea y nomás decir lo bueno. Tristemente, hermanos, como nosotros, como personas, como seres humanos, tenemos limitaciones. ¿Cuántos saben eso? Entonces muchos con buenas intenciones, a lo largo de la historia, muchos hermanos, muchos cristianos, teólogos, etcétera, líderes de la iglesia, con buenas intenciones se equivocaron y cometieron muchos errores, mancharon el nombre de la Santa Iglesia y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con todas las cosas que hicieron, con todas las prácticas. Y esto nos debe recordar, hermanos, que nuestro compromiso como cristianos es todos los días va a buscar parecernos a Cristo, no competir en conocimiento con nadie, no verlo como una competencia entre hermanos, saber quién hace más, quién hace menos. Todos estos enfoques equivocados que tuvieron en algunos periodos, ¿verdad? Muchos cristianos hicieron que la veracidad de la iglesia ante el mundo decayera. Hoy la gente que dice creo en Dios pero no creo en la iglesia, ¿y por qué? Porque Dios no tiene la culpa de eso, es por culpa de los cristianos, tristemente. Pero hoy nos enfrentamos a una generación que no solo no cree a veces, sino que no quiere creer, porque no ve en la iglesia la esperanza, la figura de esperanza que debemos ser.
Entonces, esto a manera de recordatorio, por eso inicio con este versículo, porque luego venimos y aprendemos y aquí escuchamos. Yo no sé si de verdad nos vamos con algo, yo oro que de verdad estemos aprendiendo, pero hermanos, para no repetir, ¿verdad? Aprender de las historias de los errores del pasado y también de los aciertos, claro, ¿verdad? Y ver cómo Dios bendijo la vida de muchas regiones a través de personas, comunidades que se levantaron y permanecieron fieles a la verdad hasta el final de sus días, amén. Pero bueno, hoy que vamos a tocar, bueno, ya para cerrar ¿verdad? Este prefacio, recordemos que estudiar la historia de la iglesia es escuchar lo que otros vivieron, ¿verdad? Con Dios antes que nosotros, o lo que otros vivieron sin Dios antes que nosotros, amén. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Si el Señor lo permite, lo que vamos a aprender. Vamos a ver el tema de las teologías de la liberación. Vamos a explicar qué es y pues en qué contexto se dio y qué era, de qué iba todo esto, porque escuchamos el nombre y se nos hace un poquito extraño, claro, porque no, a lo mejor no lo hemos escuchado, porque tal vez, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a tratar de aprender esto, ¿ok? Miren, a lo largo del siglo XX surgieron diversas perspectivas teológicas. Ahorita, bueno, más para recordar, ya estamos en la era moderna de la iglesia. Ya hablamos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando empezaron los primeros discípulos en el siglo I o en el siglo I. Después, cómo fueron avanzando los años, cómo se emergieron figuras, el Papa, todo eso. Cómo el cristianismo de pasar a una, digámoslo de esta forma, a un estado puro, cómo con el tiempo se fue corrompiendo por las ideas, por las prácticas que se fueron metiendo, y después de unos 2 siglos, 3 siglos aproximadamente, la iglesia entró en un periodo o en una etapa de oscurantismo, ¿no? Donde se hacían y se enseñaban cosas que no respaldaba o que no estaban respaldados por la Biblia, por la palabra de Dios, y se cometían actos aberrantes dentro de las iglesias, cosas que no deberían pasar, sucedían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita ya pasamos por la Edad Media y muchas cosas que pasaron. Vino la Reforma Protestante, y bueno, empezaron a surgir bastantes, digámoslo así, divisiones y subdivisiones, denominaciones y subdenominaciones dentro del protestantismo, en fin, etcétera, y hablamos de varios. Y hoy ya estamos hace unas clases ya entramos a lo que es la era moderna, o a lo que se le conoce como la era moderna de la iglesia. Entonces, durante el siglo XX, o sea, el siglo pasado, surgieron muchas corrientes teológicas o diversas perspectivas teológicas, ¿ok? Una de las más intrigantes y hasta cierto punto podría decirse interesantes, y también podríamos considerar que influyentes, fueron las llamadas teologías de la liberación, ¿ok? ¿Por qué digo teologías? Porque hubo varias versiones diferentes, porque sí hay una obra, ¿verdad? Vamos a ver quién la hizo, que se llamó Teología de la Liberación o la Teología de la Liberación, pero hubo otras versiones de esta teología, ¿ok? Ya ahorita, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Ya ahorita cada quien saca sus cosas, ¿no? Pero pues ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado si tiene un respaldo bíblico, ¿no? Pero bueno, miren, en general las teologías de la liberación son teologías contextuales, ¿ok? Que surgen en situaciones específicas de injusticia social y opresión política y también económica, ¿ok? De esto van más que nada las teologías de la liberación. Estos teólogos han llegado a la conclusión de que cualquier teología que sancione explícita o implícitamente la explotación de los pobres, de los marginados sociales, no puede ser la teología de Jesús. O sea, cualquiera, ¿verdad?, que sancione explícita o implícitamente la explotación de los pobres no puede ser la teología de Jesús. Ahora, acordémonos de una cosa. Miren, la política moderna, más que nada, ya está muy desvirtuada también. O sea, no hay, si estamos honestos, no quiero aquí sonar muy conspiranoico porque luego nos van a tumbar el video, ¿no? Pero recordemos que tristemente vivimos en un mundo que está regido por un sistema
Sí sabíamos eso, ¿verdad? Estamos, no, aquí no quiero que bueno, ya va a empezar de los Illuminati. No, tranquilos, hermanos, o sea, no, aquí nos vamos a ir. ¿Cuál es el sistema? No, es bueno, primeramente, por una naturaleza caída que es la naturaleza del pecado. ¿Qué es lo que esto provoca? Que las personas que están en altos mandos, en ciertas posiciones, ¿verdad? En este caso, en los políticos, ¿verdad? Ciertos líderes de las naciones, no tienen un corazón, digámoslo así, un corazón de servidor, ¿ok? No tienen una preocupación genuina por el pueblo o por la nación. ¿Qué es lo que comúnmente se ve? Pues que son corruptos, ya sabemos todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado es eso. Entonces, en ese sentido, porque esto lo tomamos de lo que nos enseña la Biblia de la naturaleza del pecado, que o sea, nosotros por naturaleza no somos buenos. Aquí jóvenes en la prepa, en la uni, a lo mejor tocan temas de filosofía y hay unos filósofos que decían que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Eso es una mentira. Nacemos malos por naturaleza y pues sí somos, así salimos, pero Dios hace la obra y ya eso cambia, ¿no? Bueno, hay una transformación. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque tristemente cuando se quiere mezclar temas políticos con la iglesia o con la teología, hay también hay un desperdicio de tiempo de parte de los cristianos y eso pasó y pasa mucho, ¿ok? Por eso tenemos que tener obviamente guiados por Dios, pero tenemos que tener un ojo, evaluar a la luz de la palabra de Dios todas las cosas que suceden, que no nos extrañe a nosotros, que no nos sorprenda a nosotros que promuevan leyes que persigan a los cristianos, que sean restrictivas con la libertad religiosa, que no nos extrañe eso, hermanos. Eso es lo que debemos esperar del mundo, ¿ok? Que no quieran a la iglesia, que no quieran a Dios, que no quieran a los cristianos, que no quieran que se digan ni Dios te bendiga. O sea, y ha pasado, no sé si han visto últimamente ciertos como las cosas que han pasado en el Senado, en la tribuna, cosas que dices. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo normal. O sea, un cristiano debe esperar, es lo que debemos esperar, hermano, ser rechazados por el mundo, ¿no? Entonces, teniendo esta base, prosigo. Es fundamental entonces para toda teología de la liberación la insistencia de que la teología no se concibe primariamente como principios doctrinales derivados lógicamente de los textos bíblicos que luego se aplican en la vida. Más bien, la teología surge desde los liberacionistas, o sea, de la praxis cristiana, y de ella pasan a la reflexión teológica crítica. Estoy definiendo lo que postula la práctica o lo que viene siendo la práctica del cristianismo para los que llevan esta parte, o sea, los que promueven teologías de liberación, ¿ok? Un destacado teólogo de la liberación lo describe de esta manera, miren: la teología, tal como se concibe aquí, no es un esfuerzo por dar una comprensión correcta de los atributos o acciones de Dios, sino un esfuerzo por articular la acción de la fe. La teología tiene que dejar de explicar el mundo y empezar a transformarlo. La ortopraxis, más que la ortodoxia, se convierte en el criterio de la teología. Esto resume bastante entonces muy bien el tipo de impulso fundamental que tienen todas las variantes de la teología de la liberación, ¿ok? Ahora, los teólogos de la liberación, hermanos, creen que la iglesia está llamada por Dios a identificarse fundamentalmente con los oprimidos y marginados, en vez de identificarse o tratar de identificarse con los ricos, los poderosos y los privilegiados. Esto a lo mejor no suena tan mal, ¿verdad? O sea, no, como que tiene ahí un toque, ¿verdad?, de bienaventuranza. Pero fíjense, por lo tanto, la misión de la iglesia incluye necesariamente la participación de la iglesia cristiana en la liberación de los pueblos oprimidos. Dicho sea de paso, ¿cuál es la gran comisión de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Nos recordamos cuál es la gran comisión? Mateo 28, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Id, o en el español latino, vayan y hagan discípulos, ¿ok? En un punto ya lo mencionamos, aunque es una causa muy noble. O sea, esto no lo estoy desvirtuando en absoluto. O sea, no estoy diciendo que si uno se levanta y ayuda a alguien, ¿verdad?, ya se le va a parecer el segundo, no. Pero tenemos que entender que cuál es la misión bíblica que tiene la iglesia. ¿Por qué estoy aclarando este punto? Para lo que viene después, ¿ok? Entonces, la teología de la liberación
tiene varias expresiones. Una de las más significativas proviene de América, o América como lo que popularmente se conoce. Aquí hay un debate si debemos decir América Latina o Latinoamérica. Para este punto de la historia, para efectos prácticos, ya todo el mundo sabe dónde es América Latina. Tristemente, si ya es muy correcto o no, ya el debate ya mejor no hay que hacerlo, porque luego le pueden decir, no, es que no es hay muchos que creen que sí, hay mucho debate. Hoy esto se debate, que nosotros no somos latinos, que los verdaderos latinos son los que hablan lenguas romances. Es un rollo. Ahorita no se meten problemas con eso, mejor América Latina y ya, ¿verdad? Para que no le vayan ahí. Entonces, significa, bueno, una de las más significativas expresiones de esta teología o de las teologías de la liberación surge aquí en América Latina, y se preocupa principalmente por liberar a los pobres de la pobreza estructural y la injusticia política. A ver, esta acción de ayudar al pobre a salir de la pobreza no es algo malo en sí, ¿ok? O sea, no es una mala acción. Pero la iglesia, el cristiano, no está llamado. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos en una ocasión aquí? La iglesia no está llamada a conquistar naciones, ¿verdad? Sí sabíamos eso, ¿verdad? No tenemos esa encomienda de vayan a las Filipinas y conquístenla, para que no hay eso. La conquista que sí tenemos que, y no la hacemos nosotros, pero la que tenemos que promulgar, es la que Dios hace en el corazón de nosotros a través de su palabra, ¿ok? Esa que nos transforma y nos lleva cada día a vivir como sus hijos. O sea, que Dios conquiste nuestra vida. Eso sí, pero eso Dios lo hace. Pero nosotros no tenemos por qué tener grupos armados o impulsar movimientos que derroquen gobiernos, ¿verdad? No tenemos ese llamado en sí a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tristemente a veces se mezclan cosas. Aunque ayudar a una persona que es pobre, hablando económicamente a salir de ahí, no es malo. Esto no lo podemos imponer como una obligación de la iglesia, ¿ok? Esto no se puede imponer ni se debe enseñar como un dogma ni una doctrina. Si alguien específicamente, particularmente alguien, un grupo, una comunidad es guiada por Dios a esto, habrá, bueno, ya si dicen que Dios los guió, nosotros no vamos a detener a nadie, pero se va a ver si es de Dios y si verdaderamente es por algo que Dios, o específicamente una persona. Pero en general la iglesia no tiene este llamamiento, ¿ok? Porque luego se puede, aunque no es malo si Dios pone en el corazón de alguien de repente ayudar, ¿verdad?, económicamente a otra persona. De hecho, la Biblia nos dice que entre nosotros hay que ayudarnos, ¿se acuerdan? En el principio de la iglesia, que todos eran uno, ¿se acuerdan? Y se repartían los bienes. Entonces, todos veían el bien los unos por los otros. Hoy se acaba el servicio y todos salen corriendo, ¿verdad?, a los tacos y nadie se despide. Pero en el principio así era de la iglesia, ¿verdad? Que todos estaban, hermano, ¿estás bien? ¿Qué te falta? O sea, tu casa, no, gracias, bien. Oh, no, ¿sabes qué? Mira, hoy este día no me fue bien el trabajo. Bueno, ahí te va para tu sustento, ahí te va para tu abrigo. ¿Sí me explico? Eso era la cultura de los cristianos del primer siglo, hermanos, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos redarguya ahí a todos, ¿no? Ahora, en Norteamérica, los teólogos de la liberación se preocupaban por liberar de la opresión e injusticia. Fíjense esto, del racismo y del sexismo. A pesar de las diferentes particularidades, estas tres grandes expresiones de la teología de la liberación tienen en común la indignación ante la injusticia. Obviamente no estamos de acuerdo con la injusticia. Sabemos que hay cosas en la cultura como el racismo y todo eso que están mal, que cosifican y que hipersexualizan a las personas. Más ahorita como están las cosas, con las tendencias de hoy, la música, la moda, la manera de vestir, el lenguaje, todo está en las películas, ya lo hemos dicho muchas veces, está en las series, está en todas, hermanos, la cultura del mundo, que les hace creer a las personas, sobre todo a los jóvenes, que son objetos, ¿okay?, que no son personas. No les enseñan cuál es el verdadero valor que tienen, y el verdadero valor que tenemos, el único que nos puede decir y el único que lo valora verdaderamente es nuestro Dios. Porque no podemos hacer nada para que nos ame más, pero tampoco para que nos deje de amar. ¿Sabía eso? No, porque el amor de Dios es más trascendental, es mucho más que eso. Y ese es el amor que debemos nosotros
emular o replicar o transmitir y reflejar como la iglesia. De un amor que no es condicional, o sea, un amor que es el mismo. Si nos enfocáramos, hermano, aquí voy a hacer un paréntesis porque me pega el mal del predicador. Mira, si nos enfocáramos solamente en vivir en el amor de Cristo verdaderamente, hermanos, en serio, no nos la acabaríamos. No tendríamos tiempo ni para andarnos acordándonos de lo que nos hicieron hace 1500 años, etcétera. ¿Saben? Se cree en la historia que el apóstol Juan, ¿se acuerdan cómo le apodaron a él? Al final, el apóstol del amor. Porque llegaban sus discursos, sus predicaciones a ser tan breves que lo único que les llegaba a decir a veces era: ámense, eso es suficiente. Pero con el amor de Dios, con ese que no recrimina, con ese que no reclama, con ese que está dispuesto a perdonar, a buscar que se solucionen las cosas, con ese que no se queda con las cosas y a la vez siguiente se está acordando para... No, o sea, en fin. ¿Por qué digo esto? Porque a veces todas estas acciones, ¿verdad?, a nivel social, no son malas, ¿ok? Pero, hermanos, nosotros como nuestro enfoque como la iglesia es vivir las verdades, del evangelio, que el mundo vea en nosotros la obra de Cristo, el carácter de Cristo, no yendo allá haciendo, ¿cómo se llama lo que hicieron el hermano César nos decía a veces los que tomaron las casetas, la resistencia cristiana? Hágame el sacrosanto favor, que la resistencia cristiana, hermanos, o sea, qué ejemplo. ¿Es injusto que nos cobren por ir a otro estado? Claro que es injusto, pero no tenemos nosotros de parte de Dios el llamado de hacer un paro nacional para que eso se acabe. Ese es el mundo, hermano. Obviamente no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene desde ninguna perspectiva que nos cobren por ir a otro lugar de nuestro país, solamente para engordar las carteras de los políticos corruptos. No tiene sentido, claro que es injusto, pero nosotros como la iglesia no tenemos el llamado a andar derrocando eso, ni modo. Todos van a rendir cuentas delante de Dios, hasta uno. ¿A poco creo que los cristianos no van a rendir cuentas? Claro, hermano. Entonces, pero ese no es nuestro llamado, por eso nosotros tenemos que orar por los gobernantes, ¿verdad?, para que mientras sea posible poder vivir sosegada, piadosamente, ¿verdad? Porque obviamente las cosas van a empeorar, hermanos. No podemos orar por la paz mundial. Eso sabía que no es muy bíblico, porque el mundo no puede tener la paz así por sí mismo, porque rechazan al príncipe de paz. ¿Sí me explico? El que la va a traer, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es Jesús. Eso Él lo va a hacer. Pero no va a suceder por los esfuerzos humanos, no va a suceder porque todas las naciones se conviertan en amigos y se agreguen en WhatsApp. No va a ser por eso. Eso no va a pasar. El que va a traer la paz es Jesús. No va a ser ningún político. Aparentemente lo que va a conseguir el anticristo es eso, para engañar a las naciones. Pero esa no es la verdadera paz. Eso, y después viene el desolamiento, ¿no? Pero bueno, el término entonces, teología de la liberación, fue acuñado por primera vez en el año de 1971 por el sacerdote dominico peruano llamado Gustavo Gutiérrez, ¿no?, en su famoso libro llamado de la misma manera, Teología de la Liberación. Este movimiento surgió a mediados del siglo XX entre los sacerdotes católicos romanos de América Latina, ¿ok? Ellos estaban convencidos de que la abrumadora pobreza de la que eran testigos estaba causada por la injusticia social y económica. Claro que los gobiernos, cuando en el gobierno de una nación el que gobierna no es Dios, pues no esperemos buenas cosas, ¿sí me explico? O que la base, ¿verdad?, del gobierno no sea Dios, su palabra, no esperemos que sucedan muy buenas cosas. Aunque en el fondo las constituciones de Occidente y las leyes de Occidente, ya lo hemos explicado, se basaron en los principios de la Biblia. Occidente vive, la sociedad occidental creció y ha crecido en los valores cristianos, y le pese a quien le pese, es la realidad. Tristemente, a pesar de todo eso, el corazón del ser humano, lejos de Dios, pues sigue viendo su fruto, ¿no?, de todo lo que sucede. A pesar de que las leyes son buenas, a pesar de que sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no?, hay corrupción, hay todo esto, ¿no? En una reunión crucial celebrada en Medellín,
Colombia, en el año de 1968, los teólogos de la liberación emitieron una famosa declaración sobre la denominación, o sobre lo que denominaron opción preferencial por los pobres. Este lema representó lo que se considera una de las innovaciones más significativas de la teología de la liberación: saber que la teología debe concebirse desde la perspectiva de los pobres y los oprimidos, si se quiere una teología válida. Ahora, pues obviamente esto es una obra humana, pero no encontramos un respaldo bíblico para que solamente entendamos la teología desde la pobreza económica. Es cierto que Jesús dijo que bienaventurados, ¿se acuerdan? En el Mateo 5:3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual, la necesidad que tiene de Dios en su vida. Esa es la expresión. Pero aquí se les va, como a todos se nos van, aquí se les fue. Entonces, si uno es pobre económicamente, obviamente que aprende a sobrevivir con lo que tiene, pero eso no quiere decir que un rico, o sea, alguien que tiene dinero, no pueda aprender de la palabra de Dios, o que no pueda recibir de parte de Dios un entendimiento, o que pueda tener un encuentro genuino con Dios. Eso no es lo que quiere decir, porque ¿se acuerdan de Zaqueo? ¿Usted qué cree? ¿Que era pobre o que era rico? Era un ricardo, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Un ricazo. O sea, ¿y qué pasó? Pues tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué fue después de ese encuentro? ¿Se acuerdan lo que aprendimos? Cambió completamente. La salvación llegó a su casa. Fíjense, nuestro maestro fue con él. O sea, no fue Pedro que le dijo, mira, conviértete a esta porque nos ayude en los viajes. No, fue nuestro Señor Jesús el que se le acercó, porque Jesús vio más allá del ojo humano, vio su necesidad, él vio su corazón. Entonces, pero el Señor ve más allá. Bueno, entonces, obviamente, este episodio y muchos más en la Biblia desmantelan la idea de que solamente se puede tener un entendimiento correcto de la teología desde la pobreza económica, porque no es un requisito. O sea, no es algo, no es, dicho sea de paso, pues yo siempre voy a ser pobre toda la vida económicamente, pero eso no me quita, o sea, eso no me da más no estoy un peldaño, pues, por decirlo así, arriba que un rico. O sea, no, o sea, eso ya es otra cosa. Pero bueno, este sacerdote Gutiérrez nació en Lima, Perú. Creció en los barrios de Lima, allí en Perú, por lo que sabía algo de la pobreza. Este hombre llegó a la conclusión de que la opresión no se producía simplemente por ser pobres, sino que lo eran por una construcción social, cultural, injusta y pecaminosa. Era la época de los dictadores, o en la que los dictadores y gobernantes militares latinoamericanos se imponían y los escuadrones de la muerte de la derecha aterrorizaban la población. Uno de los ejemplos más trágicos de esta brutalidad fue el asesinato del arzobispo de El Salvador, un hombre llamado Oscar Romero, por un escuadrón de la muerte mientras celebraba la misa. Gutiérrez criticó a la iglesia por haberse identificado demasiado a menudo con los ricos y con el gobierno militarista que oprimía a los ciudadanos. Para Gutiérrez, la preferencia por los pobres no implica que Dios ame solo a los ricos, solo significa que los pobres tienen prioridad en términos de urgencia. Para Gutiérrez, la verdadera teología entonces surge del compromiso activo con la liberación de los pobres. Ahora, ¿qué sucede aquí? Pues esta es la perspectiva que tenía este hombre por la vida que vivió, de que pues conocía la pobreza. Ahora, es cierto que sí hay un patrón que se puede asociar. Miren, esto es a nivel general, que yo no le voy a decir que vote por quién o quién no hace. De aquí no voy a hacer campaña política ni nada. El hermano Shoei quiere ser presidente, no. Miren, lo que sí es cierto es que las políticas de derecha, históricamente se han inclinado más a los valores conservadores, o sea, a los valores que comúnmente se enseña la iglesia o el cristianismo, ¿ok? Porque la derecha, así se les llama, hermanos. Acuérdense que en la política existen dos ramas grandes, que son los partidos de derecha y los partidos de izquierda, ¿ok? No quiero dar una clase aquí de política, no es mi rama,
Solamente para que tengamos un panorama general de cómo son las cosas. Existen dos grandes ramas. Significativamente, por lo menos a nivel histórico, la izquierda y la derecha. Han surgido otros como los libertarios y ¿no? Pero que han querido estar como en medio, pero a grandes rasgos, primero de la izquierda y de la derecha han surgido los demás. Entonces los partidos o la política de derecha se ha inclinado más hacia lo conservador, o sea, hacia cosas, hacia valores, hacia principios muy parecidos a lo que o más bien a los valores que se enseñan por lo regular en la iglesia o que el cristianismo ha promovido, ¿ok? Los de derecha. La izquierda no. Por lo regular, históricamente, la izquierda ha tenido más bien un enfoque un poquito diferente y se ha inclinado más hacia otras perspectivas. Y por lo regular, los gobernantes o los militantes de izquierda, fíjense, curiosamente, han sido ateos. O sea, muchos de izquierda han sido ateos. Y los gobiernos o los países, las naciones que adquirieron políticas de izquierda no prosperaron, no funcionaron. Por ejemplo, el comunismo nace en la izquierda, ¿no? O bueno, no nace, sino tiene su auge en las políticas de izquierda. Países como Venezuela tienen políticas de izquierda. ¿Cómo está la gente ahí? Venezuela, ¿quién más? A ver, dime bueno, en el pasado bueno, en México Morena es de izquierda, ¿no? Para que por eso está tan feo el país actualmente, ¿no? Entonces, Cuba, ¿se acuerdan con Fidel Castro? Cuba ha sido una historia triste, pero porque el gobierno, principalmente el régimen totalitario, es de izquierda ahí. ¿Se acuerdan de la Unión Soviética, los que fueron a la escuela así? Bueno, la URSS, bueno, de la historia de los soviets, bueno, era de izquierda, o sea, ellos eran el segundo mundo, de ahí surgieron los temas de primer, segundo, tercer mundo, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Hoy, Corea del Norte es otro país que vive en un régimen totalitario, es un país regido con políticas de izquierda, ¿no? Porque la izquierda tiende a eso. En el comunismo es donde el comunismo encontró su casa en la izquierda, digamos, de esta manera, ahí es donde se da. ¿Qué es lo que promueve comúnmente lo que es el comunismo y el socialismo y el progresismo, que están en la izquierda, en las políticas de izquierda, donde más se ve? Es que una de las cosas que postula todo tiene que ver con Karl Marx. No me quiero perder mucho aquí, pero para que tengamos todo el panorama general, así lo estoy resumiendo mucho, ¿ok? Porque es mucha historia. Pero ¿por qué nosotros como la iglesia no tenemos que meternos en cosas políticas, ¿ok? Porque nosotros el enfoque es más vivir el evangelio y vivir las verdades. Pero el comunismo busca que desaparezcan las clases sociales. Fíjense esto, que no haya pobres ni ricos, que nada más personas, ¿ok? Pero eso, hermanos, eso es el manifiesto comunista. Todas las ideas, todo lo que si usted los lee, o sea, suenan muy bonitas, porque hoy está padre. Si uno lo lee, está muy, muy bonito. O sea, no es algo malo. El problema es que eso es una utopía. O sea, eso no es una realidad que algún día va a suceder. Eso no puede pasar. Las clases sociales jamás van a desaparecer aquí en este mundo, aquí en la tierra, aquí como estamos. Jamás van a desaparecer. Siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. Y no es un adoctrinamiento aquí que le quiero hacer. Esa es la realidad, porque, y no lo digo yo, lo dijo el Señor. Ahí se los dejo de tarea, y que me lo diga de memoria para la otra clase, lo exento de la historia de la iglesia. Pero el Señor dijo en una ocasión que a los pobres siempre estarán, ¿qué dijo? Con ustedes. O sea, mientras exista este mundo así caído, siempre habrá pobres. Y les dijo, pero yo no voy a estar aquí presente, o sea, con este cuerpo, con ustedes, o sea, les dijo en ese momento, ¿no? Estoy parafraseando. Ahora, si el Señor dijo, o sea, que los pobres siempre iban a estar, no es porque no quisiera que desaparecieran, pero porque así es como es la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída. Es condicional, es clasista, es racista, tenemos todo eso, ¿no? Dios nos transforma, ¿ok? O sea, Dios nos hace la obra. Entonces, pero la realidad es esa. Entonces, por eso las teologías de la liberación no hay que adoptarlas así como las, o sea, vamos a liberar a los pobres, no, porque no es la tarea de la iglesia. El Señor Jesús dijo que iba a haber pobres y la tarea es predicar el evangelio. La tarea de la iglesia, ¿cuál es? Vivir el evangelio,
ya lo dije, ¿ok? Ser ejemplos, que puedan ver en nosotros un ejemplo del carácter de Cristo. Porque la verdadera riqueza no es lo material, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Señor en una ocasión? Que no hagamos tesoros, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque el orín, ¿verdad?, y la polilla los corrompen, ¿no? Y los ladrones minan y hurtan. O sea, porque cualquier cosa que usted y yo podamos aquí acumular en la tierra en términos de riqueza, material, lo que sea, está sujeto, o sea, puede desaparecer en cualquier momento, en un instante. Todo puede colapsar, está hay una guerra, el precio se devalúa o no sé, lo que sea. Todo puede desaparecer en un instante. Esa es una de las lecciones que por lo menos en lo personal el Señor me dio muy fuerte en la pandemia, hermanos. Todo puede desaparecer en un instante, así. Por eso, aunque a veces decimos, no, ya sabemos que no debemos hacer eso. Bueno, Dios muchas veces usa cosas para recordarnos eso. Todo puede, por eso nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en el Señor, ¿ok? Entonces, por eso. Y bueno, Gutiérrez identifica, este padre, sacerdote católico, identifica el concepto de liberación con la noción tradicional de salvación. Aquí se conecta un poquito con la idea hebrea del Mesías que ellos esperan, ¿ok? ¿Se acuerdan cuál era la figura mesiánica que más han esperado durante siglos, durante años los judíos? Bueno, el pueblo de Israel. Un Mesías que los libere, ¿se acuerdan? Pero no necesariamente de la condición del pecado, sino de la esclavitud, de la pobreza económica, y les traiga la paz, ¿ok? Ahora, el Mesías hará eso, pero bueno, ya es otra clase aquí de cómo sucederán, ¿ok? Al hacer esta identificación, este hombre no excluye el significado tradicional de la experiencia espiritual del individuo del perdón de Dios por los pecados. Sin embargo, subraya que la verdadera salvación debe incluir también la búsqueda activa de la justicia. A esto Gutiérrez, a esto se refiere Gutiérrez cuando dice: conocer a Dios es trabajar por la justicia. No hay otro camino para llegar a Dios. Yo pregunto, ¿esto suena bonito, sí o no? ¿Pero es bíblico? No. ¿Cuál es el camino al Padre? ¿Quién es el camino? ¿Qué andamos haciendo ahí? Resistencia cristiana ni qué, ¿verdad? Las Chivas amigándose con el América. O sea, no, ¿verdad que no? Entonces, todo ese tipo de cosas surgen. Acuérdense que en un punto de cuando hablamos antes de llegar aquí, que hubo un auge en el liberalismo protestante, ¿ok? O sea, hubo una tolerancia en la teología moderna, en algunos sectores de la iglesia, adoptaron una teología muy liberal, donde se permiten muchas ideas y se le da más lugar a la experiencia de cada persona con Dios que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero aquí ese es un extremo y es un peligro, porque hay cosas que la Biblia no enseña, y hay cosas que uno puede experimentar, ¿verdad? Pero tenemos que todo pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, ¿ok? Por más que, hermano, el otro día yo miré allí una sala, duérmase temprano, hermano, para que descanse bien, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ahora, ¿creemos en lo sobrenatural? Sí, hermanos. ¿Creemos en los milagros? Sí. ¿Existen las posesiones? Sí existen. ¿Los demonios? Sí existen, hermanos. Claro, la Biblia lo vemos, hermano. Jesús expulsó, ¿verdad?, demonios de personas. Eso es una realidad. Eso no estoy diciendo que no. Simple y sencillamente que tenemos que aprender a ver las cosas ahora sí, desde una óptica bíblica, sin llegar a los extremos, porque cuando no se hizo, hermano, aquí para muestra un botón esto lo que estamos diciendo y las cosas que han pasado en la historia. Bueno, pero yo cuando entro a la iglesia me empieza a temblar la mano derecha y no, que tómese la de la presión, hermano. O no sé, o sea, no todo es superstición, hermano. ¿Sí me explico? No todo es
o usted sabe que Dios le va a hablar y ya se está predisponiendo, ¿no? Y que sabe que Dios nos va a redarguir ahí con un pecado y ya estamos todos nerviosos. Bueno, hay que ponernos a cuentas con Dios, ¿sí me explico? O sea, no todo es superstición, no todo es así, de que todas esas cosas, ese tipo de, o sea, nos da risa, porque es chistoso, porque es verdad, hay verdad personas que tienen ideas así, de verdad, que vienen a la iglesia, no, yo entro del lado derecho porque es el lado de Dios, un rollos, hermano, de verdad. Por eso todo tenemos que aprender a verlo desde una óptica bíblica y sana, equilibrada, desde una perspectiva bíblica, o sea, bien. ¿Y cómo es eso, hermano? Véngase los jueves, aquí aprendemos la palabra de Dios, los domingos, los sábados, enseñamos la palabra de Dios. Por si no se ha dado cuenta, hermanos, en los sermones, en los domingos, en los sábados, usamos guiados por Dios, fíjense esto, guiados por Dios, damos interpretaciones a los pasajes que van a enriquecer nuestra manera de entender la palabra de Dios. Ya no nos vamos a ir con el cuento de que, pues en la Biblia aquí dice que no, el carro de fuego, pues Señor, mándeme un carro de fuego para el trabajo. No, ya no vamos a andar con esas cosas, porque si me explico, si es que ponemos atención, ¿verdad? Pero aquí es donde aprendemos cómo entender un pasaje, cómo encontrar los principios, la idea central de un pasaje, y no tener ideas que no son de Dios, que no tienen nada que ver con Dios, que nada que ver con la imagen que es de la iglesia, ni nada que se salga del cuadro bíblico, ¿ok? Ahora, hay casos, ahora sí que como decía mi abuelito, no cada cabeza es un mundo, pero cada uno de nosotros podemos tener ciertas experiencias, pero eso ya hay que tratarlo de otra manera, ¿no? Hay que examinarlo, orar y todo eso. Pero en la generalidad, ¿no? Este tipo de cosas surgen, ¿por qué? Porque se quiere ver a la Biblia, se quiere entender a la palabra de Dios, se quiere definir la teología desde otra manera, y a veces se van, ¿no? Se fue, decía la canción, no sé cómo dice, ¿no? Se marchó, ¿cómo era? Entonces, ¿por qué? Porque no se ajustan o no nos amoldamos a la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios a leerla, a meditarla y a estudiarla, debemos recordar que tenemos que ir con la mente en blanco, para que la palabra de Dios sea la que nos predique a nosotros, para que el texto nos dé las respuestas de lo que se está diciendo, de por qué se dijo, quién lo dijo. ¿Se acuerdan del método inductivo? Aquí lo dimos. Son unos pasos, hay que observar, hay que hacerle preguntas al texto, quién lo dijo, qué dijo, por qué lo dijo, quién se lo dijo, cuándo lo dijo, etcétera, etcétera. Yo nomás pensé que era aprenderme Juan 3:16, hermano, y hacerme la cruceta. No, hermano, es más, ¿verdad? Ahora, los críticos, vámonos avanzando ya porque me quedan, ¿qué? 2 horas. Fíjense, los críticos de la teología de la liberación latinoamericana advierten que ha sido una incubadora de violencia, pues claro, y citan el ejemplo de un sacerdote católico romano de nombre Camilo Torres. Este hombre se involucró en la lucha armada y justificó el uso de la violencia para asegurar la justicia de los pobres. Hay otro caso, más moderno, más reciente, de un hombre llamado, no sé si todavía esté vivo, ahí me corrigen si estoy, no voy a decir el nombre porque luego aquí va, pero ahorita los que quieran saber les digo el nombre ya que se acabe. Pero un hombre que hizo un movimiento, supuestamente recibió una visión de Dios que tenía que construir una iglesia en África. Hay una película de esto, ¿no? Pero entonces que tenía que construir una iglesia supuestamente, y fue enviado fue a África. Allá construyó a manera como de orfanato, podríamos decirlo así, donde empezó a resguardar niños. Allá en África, en algunos lugares, hermanos, recuerden que ahí todavía hay en esa época había muchos grupos rebeldes, ¿ok? Donde eran convoys armados y hacían, pues, como Sinaloa, pero más grande, ¿no? Pero que lo que sucede es que reclutaban niños chiquitos, ¿no? Niños chiquitos de hermanos de 5, 6, 7 años, y les daban armas. Claro, lo digo con respeto, no crean que... Pero entonces les daban armas y los mandaban a sus misiones. Hermanos, es algo muy feo lo que sucede, porque pues ¿qué va a pasar si se enfrentan grupos armados con niños con armas? ¿Sí me explico? Entonces este hombre supuestamente recibe de Dios la encomienda de ir a rescatar a esos niños, o a niños de los que ya están ahí,
y de que los envían, o sea, de que que se involucran en ese mundo. Y está ahí todo bien, no es una mala como tal del todo, no es una mala misión o una mala encomienda. El problema, ¿sabe cuál es? Que este hombre usa las armas, o sea, tiene que, ¿sí me explico? Gastar el cartucho para ir a liberar a los niños. O sea, al final acaba con la vida de otros para salvar niños. La justificación de él es que dice, él mismo, eso él lo dijo: si yo tuviera que ir a salvar a tu hijo, ¿te importaría cuál es el método que utilizara? Bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero yo creo que sí me importaría, porque ninguna vida vale más que otra. ¿Sí sabía eso? O sea, humanamente, humanos, todos delante de Dios. Entonces, ahí es un tema muy polémico, no quiero perder mucho tiempo ahí, pero bueno, algo parecido aquí sucedió. Porque esto es eso que él hace, es una teología, está aplicando puntos o principios que postula la teología de la liberación, y no necesariamente eso es algo bíblico. Bueno, este hombre de hecho se unió al Ejército de Liberación Nacional y murió en combate. Ahora bien, este otro hombre, el otro sacerdote Gutiérrez, nunca justificó la violencia, pero sí dijo lo siguiente: no podemos decir que la violencia está bien cuando el opresor la usa para mantener el orden, pero está mal cuando los oprimidos la usan para derrocar ese mismo orden. Para muchos esto dejaba abierta la posibilidad de la violencia, ese es el problema, y por eso muchos se han preocupado por la posibilidad de que la teología de la liberación tenga un potencial al menos de dar lugar a la violencia. Por eso no embonan, o sea, por muchas razones y por lo que ya explicamos, vemos que no hay un respaldo bíblico para lo que postula la teología de liberación, aunque la intención es buena, de liberar al pobre, de liberar al oprimido, de sacarlos de la pobreza, etcétera, de traer justicia. Pero tristemente la misión de la iglesia no es orar para que se levanten hermanos, que se hagan políticos y estén en los puestos de poder, y no es eso no, para empezar, eso no va a suceder, y lo otro es que no es el enfoque de la iglesia, ¿ok? El sistema está demasiado corrompido. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando alguien quiere ser justo, cuando alguien quiere ser íntegro, cuando alguien quiere hacer cumplir las leyes en un gobierno corrupto? ¿Sabe qué pasa? ¿Qué acaba de pasar hace 2 meses casi con este alcalde de Uruapan, ¿verdad? Era de Uruapan, ¿verdad? Sí, de Uruapan, Carlos Manso. ¿Qué pasó con él? Digo, o sea, no es aquí, no le vamos a hacer un altar a San Carlos, no. Simplemente que él quiso hacer las cosas como debían ser, nada más. Y logró muchas cosas, la gente estaba muy a gusto con él, pero pues no encajaba con el sistema corrupto. Entonces, ¿sí me explico? Tristemente esa es la realidad. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos esa. Incluso hoy en día sí sigue habiendo persecución más agresiva a la iglesia en otras partes. Nigeria ya creo que ya se hizo bastante famoso. Eso de Nigeria no es nuevo, hermanos. Eso de Nigeria tiene años que sucede. Simplemente que ya ha sido demasiado, que ya explotó un poco más. Pero es la realidad, hermanos. Por eso el mundo, el mundo rechaza a todo lo que tiene, a todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que viene de Dios, o sea, todo lo que viene de Dios, lo que representa a Dios. A todo aquel que se quiera someter al gobierno de Dios es garantizado que seremos rechazados. Entonces, la teología de la liberación llegó a Norteamérica en forma de de teología de la liberación negra. Esta teología nació de las luchas sociales de los afroamericanos en su lucha por la libertad y la igualdad en América. Ahora, una figura que emerge aquí, hasta aquí me voy a quedar, todavía hay varias cosas más, pero una figura que surge aquí. Ahora, a lo mejor hemos leído frases de él, no lo estoy aquí condenando, porque aquí yo no soy juez de nada ni nada. Simplemente que una figura que surge, no estoy diciendo que está completamente mal lo que hizo, pero no es como tal el enfoque de la iglesia. Ya las cosas se dieron, eso no lo podemos cambiar. Pero una figura que surge, con eso voy a terminar, fue Martin Luther King. ¿Sí han escuchado, leído de él? Sí, bueno, tú debes saber.
Martin Luther King. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la siguiente clase. Él es un ejemplo de teologías de liberación aplicadas desde una perspectiva, ¿ok? Pero bueno, aquí nos vamos a quedar. Entonces, si el Señor lo permite, porque también, hermanos, estas ideas, acuérdense, la teología de la liberación, fíjense esto, no es algo bíblico necesariamente, pero esto se empezó a mezclar con ideas de opresión, ¿verdad? Cosas que la izquierda, ya dijimos lo que es la política, las políticas estaban promulgando, porque la izquierda, donde el comunismo descansa habitualmente, es donde surgen cosas de que el rico es el que oprime al pobre, ¿ok? Entonces hay una lucha de clases, y esas clases entonces tienen que desaparecer. Otra de las cosas que sucede, la teología de liberación toma ese tipo de ideas del comunismo y de la izquierda y las revuelve. Esto es lo que pasa cuando mezclamos el agua y el aceite, ¿no? Otra cosa que sucede, vamos a hablar, si Dios permite, la siguiente clase de esto, de lo de Martin Luther King. Y otra cosa que sucede es las famosas olas del feminismo, ¿ok? Es cierto que a nivel cultural ha habido una, digámoslo así, como una especie de discriminación, podemos decirlo de esta manera. No quisiera usar el término, pero se pudiera entender que es cierto punto como de opresión. Pero vamos a explicar, si Dios lo permite, o sea, cuál debe ser nuestra postura, hermanos, ante todos estos movimientos, ante todas estas cosas que han surgido, que no son malas en sí, ¿verdad? Que se hayan dado todos estos eventos, pero sí no debemos olvidar que el enfoque de la iglesia no es eso. ¿Sabe por qué? Aparte de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, en la era de los primeros cristianos había algo que culturalmente no desapareció durante la era de los cristianos, a pesar de que fue donde más puro estuvo el cristianismo. Y con esto voy a cerrar para ya terminar. Y fue la esclavitud. ¿Se acuerdan? Había cristianos que tenían esclavos. Entonces no, tranquilos, aquí no se... Pero eso era algo a nivel cultural. Y en ningún momento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ni los escritores les dijeron: es que ya deshagan la esclavitud, o una orden. Al contrario, hubo órdenes, hubo mandamientos para los cristianos que fueran esclavos y para los que tuvieran esclavos. ¿Se acuerdan? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué no se les dijo a los cristianos: no tengan esclavos ya? Y es que eso era algo a nivel cultural, y la iglesia no estaba llamada a que eso desapareciera. Eso obviamente era algo del sistema, y que obviamente eso desapareció. Bueno, con el tiempo, la abolición de la esclavitud, ya sabemos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué nunca se dio esa orden o ese mandato tal cual así? Porque el enfoque de la iglesia es vivir el evangelio, es parecernos a nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra meta. Cuando nos pregunten: ¿eres cristiano? Esa es mi meta todos los días. Lo estoy intentando. Porque todavía no somos lo que, si por la gracia de Dios nos permite, lo que hemos de ser, ¿sí o no? Porque cuando lo decimos en una expresión, pero cuando decimos: ¿tú eres cristiano? Sí, ya soy cristiano. O sea que ya, ¿no? Entendemos que la expresión, ¿verdad?, la decimos con la intención de que pero en un sentido bíblico y un poquito más aterrizado, estamos aprendiendo a ser cristianos todos los días, ¿sí o no? Cristo es nuestra meta todos los días. Por eso no podemos presumir ni de que ya conocemos a Dios, ni de que ya somos cristianos, como si no hubiera algo más que ser, porque todavía no somos lo que hemos de ser. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Eso era una de las cosas por las que la iglesia del primer siglo se esforzó hasta la muerte. Porque yo quiero llegar, yo quiero avanzar. Mi Cristo es la meta. Quiero ser el hombre que Él quiere que sea, la mujer que Él quiere que sea. Ese es el enfoque. Ese es hacia donde debemos avanzar. Amén. Pero bueno, vamos a orar para estar terminando, y si el Señor lo permite,
la próxima clase de historia de la iglesia hablamos de esto, ¿ok? Haremos. Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya por tu amor y tu misericordia, porque nos permite estar aquí. Padre, tu palabra es fiel y verdadera y es clara en cuanto a lo que nosotros como la iglesia debemos ser y cómo debemos actuar y cómo debemos proceder. Aunque muchas cosas que se han dado no fueron malas en sí, Señor, también hubo cosas que se hicieron con un enfoque tal vez un poco equivocado y que hubo pues estas consecuencias también. Sin embargo, hoy nosotros estamos aquí para aprender precisamente de la historia de la iglesia, para tener cuidado con las cosas que hacemos, que decimos, que predicamos, que promulgamos. No estamos diciendo que hubiéramos hecho algo mejor, no estamos diciendo que ojalá que nunca hubiera pasado, no, tampoco, ya las cosas se dieron. Solamente ayúdanos a tener un entendimiento equilibrado para que el mundo vea en nosotros lo que debemos ser y lo que debemos esforzarnos por seguir aprendiendo a hacer, que es ser tu iglesia, por la cual un día tú has de venir, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que te ame, una iglesia que te sea fiel en las buenas, en las malas, en cualquier situación, Señor, para que puedan creer que tú un día viniste, para que cuando vean que nosotros somos uno contigo y entre nosotros puedan creer que tú de verdad sigues transformando vidas, sigues transformando corazones, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, ayúdanos a irnos con cuidado en el camino, cuidado de nuestra salud, Padre. Rogamos que tú nos guardes de cualquier accidente, de cualquier falla en los vehículos, cualquier extorsión por parte de nuestros gobernadores, de nuestras autoridades, perdón, y cualquier cosa que pueda darse, Señor. Pero si aún no fuésemos librados de cualquier mal, te serviremos, oh Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.